Bueno, la palabra que traigo hoy día vamos a hablar sobre el amor. Es muy importante tocar el tema del amor porque por falta de amor nos estamos enfriando. Por falta de amor la familia no está unida. Por falta de amor nosotros dejamos ver las cosas de Dios. Entonces, tenemos que hablar del amor, porque es necesario hablar del amor. Porque en sí toda la palabra se basa en el amor. Toda la palabra que usted va a leer se basa en el amor, porque Jesús, si Dios mandó a Jesús, su Hijo, a morir por nuestro pecado, fue por puritito amor. No porque nosotros no lo merecíamos. Y eso es el amor. El amor es darle un trato a alguien que no se lo merece. Yo hago esto porque te amo. Es como la gracia y como la misericordia. Yo hago esto porque te amo. Yo sé que tú no te lo mereces, pero te amo. Y por eso te doy estas cosas. Hay veces que nosotros no queremos darle cosas. Hay veces, los padres no quieren darle un regalo a los hijos, no quieren darle un presente. Hay veces dicen que no le van a dar, pero por amor se incomodan su corazón y le terminan dando el regalo o el presente que tienen que darle. Porque eso es normal. Entonces, ¿dónde está nuestro amor? Nuestro amor se está enfriando. ¿Cómo encender el amor en nosotros? ¿Cómo yo sé que estoy amando al prójimo? ¿Cómo se refleja en mí el amor hacia lo demás? ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces estamos viviendo en tiempo de desesperación, en tiempo de angustia, en tiempo de que me importismo, en tiempo que solo me importa mi vida, solo lo que me importa soy yo y nada más. En tiempo que lo que yo hago es para mí y no para los demás. En tiempo de que yo siempre pongo mis ojos en mis cosas, pero no pongo no pongo mis ojos en las cosas de los demás. Hay veces que la familia, los amigos o alguien está pasando por momentos difíciles, dificultades muy adversas, que están pasando muchas tragedias en diferentes áreas, y puede ser que nosotros tengamos cómo ayudar a ese hermano, pero no lo hacemos por X razón, por resentimiento. Hay veces porque él no me ayudó, yo no lo ayudo, porque él no me hizo esto, yo no le hago esto, no lo ayudo, porque esa persona habló mal de mí, y cosas así, y nos metemos a vivir en un mundo de ego, en un mundo de resentimiento, en un mundo de falta de perdón, y esas cosas son lo que no le agrada a Dios y nos mantienen a nosotros siempre estancados sin crecer en la presencia del Señor, porque nos estamos fijando en los hermanos, no para bien, sino a pagarle mal por mal. Pero Dios nos mandó a que nosotros demos bien por mal. Si alguien te hace mal, tú tienes que hacerle bien. Si alguien te tira una piedra, tú tienes que darle amor. Si alguien te critica, tú tienes que dar amor. Si alguien habla mal de ti, tú tienes que darle amor. Porque a eso que Dios nos mandó. No podemos nosotros pagar con la misma moneda a aquellas personas que nos quieran hacer daño. No, dice Dios es más. Ora por tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Ten misericordia de ellos. Porque nosotros como seres humanos no podemos condenar a los demás. No podemos pagar con la misma moneda porque no estamos en la ley de Moisés, estamos en la gracia. Y la gracia es eso, darle un trato a alguien que no se lo merece. ¿Cómo yo voy a pagarle a alguien que me hizo mal con un mal si soy cristiano y conozco la palabra y vivo para Dios? Un cristiano, alguien que viva para Dios, que conozca de la palabra y quiera pagar mal por mal, ese no conoce a Dios y ese no sabe de la palabra. Ese está atado al diablo. Y es allí que tenemos que trabajar con esa liberación. Porque hay veces nosotros pensamos que estamos liberados, que estamos sanos porque conocemos supuestamente a Dios, porque voy a una iglesia, pero aún hay cosas en nuestros corazones que venimos arrastrando desde nuestro antepasado, desde familia, porque hay veces la familia se pelea con la familia y vienen trayendo esas peleas así que pasan de generación en generación y mantienen esa enemistad, esos pleitos, esas contiendas. Y eso jamás va a agradarle a Dios y Dios jamás puede trabajar en nosotros. Dios nos dio poder, nos dio autoridad, Dios nos mandó con un propósito, pero ese propósito de Dios a veces no se hace efecto en nuestra vida por cómo estamos viviendo. De verdad que Dios nos quiere utilizar en algunos ámbitos,
De verdad que Dios nos quiere utilizar con mucha gracia, con mucho poder. Pero ¿por qué Dios no hace eso? Porque nosotros aún no estamos listos. Porque nosotros aún no estamos preparados. Queremos aplicar la ley de Moisés. Queremos hacer el ojo por ojo, el diente por diente. Si tú me hiciste eso, yo te lo hago. Y eso no le agrada a Dios. Son las cosas que parecen pequeñas cosas, pero son cosas grandes que no nos dejan a nosotros entrar en un ambiente y experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que salir de eso. Tenemos que liberarnos de eso. No tenemos que estar atados a eso, porque eso es lo que no le agrada a Dios. No estamos nosotros llamados a juzgar a nadie. No estamos nosotros llamados a criticar a nadie. Porque esas son las cosas. Tenemos que ser prudentes, no imprudentes. La prudencia te ayuda a ser una buena persona. La prudencia te ayuda a conseguir la gracia de Dios. Porque el imprudente hay veces habla cosas incoherentes que te desconectan completamente de Dios con las cosas que puedes decir que no son para nada del agrado de Dios. Entonces es eso. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro vivir al diario? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Por qué no podemos vivir en lo sobrenatural? ¿Por qué no podemos vivir en la plenitud de la gracia de Dios? No es Dios el problema es nosotros. ¿En qué estamos dedicando el tiempo? ¿Cómo estamos trabajando para amar al prójimo? Dice la palabra, el mandamiento más grande, amarás a Dios con tu corazón, con tu alma, con tu mente, con tu espíritu, con todo tu ser. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué Dios coge estos dos mandamientos, amar a Dios con tu mente, con tu alma, con tu espíritu, con todo tu ser? Que para mí solamente ese es el único mandamiento, los otros para mí no. Porque el que ama a Dios con su mente, con su corazón, con su alma, con su espíritu, jamás va a hacer algo que sea malo. Porque amar a Dios es temer a Dios. Y yo no voy a hacer cosas que no son agradables porque sé que no le agrada a Dios. Entonces, el amor a Dios es temor a Dios. Yo amo a Dios, yo temo a Dios, no voy a hacer cosas que no son buenas porque sé que a Dios no le agradan. Y tengo que alejarme de las cosas. Porque si esas cosas me contaminan y me alejan de Dios y yo conozco de Dios y yo amo a Dios, sé que yo no tengo que hacerla. Y si ya la hizo, pedir perdón a Dios y volver a empezar. Porque ese es el problema, que algunos hermanos piensan porque ya pecaron, porque ya cayeron en tentación, ya quieren quedarse allí, dicen que Dios no le va a perdonar. Eso es mentira del diablo. Dios perdona todos nuestros pecados porque Dios es amor, por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros. Si no, ¿de qué vale la muerte de Jesús? Amén. ¿Ah? Entonces, mentira del diablo. Si nosotros pecamos, cometemos errores, tenemos que levantarnos cada día. Aquí el problema no es pecar y quedarte acostado, es levantarte y seguir caminando, porque si pecaste y te quedas ahí caído, pues ese es el problema. Ese es el problema, quedarte caído. Esto es caerse, levantarse y caminar. Ese es el camino con el Señor, porque nuestra lucha empieza desde que nacemos hasta que morimos. Nadie tiene el cielo comprado, nadie tiene nada comprado. Nuestra salvación ya fue pagada con precio de sangre, pero esa salvación que fue comprada con precio de sangre no nos costó nada. Nos la dieron por puritita gracia de nuestro Padre Celestial, pero es cuestión de nosotros mantener esa salvación. Ya eso es de nosotros. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Cuál es el amor que tenemos con los demás? Esa es la palabra que le traigo hoy. Así que prepare sus oídos que recién vamos a empezar. Espero que sea Dios exhortándonos, hablándonos, porque para hacer esta palabra primero Dios me exhortó a mí. Antes que yo haga una palabra, Dios ponga una palabra para que yo la predique, pues primero tiene que hablarme a mí. Y ahí no sé a quién más Dios quiera exhortar en esta noche, pero si a usted lo va a exhortar, pues amén. Y que después de esto, pues cambiemos y que tratemos de agradar cada día más a Dios.
Entonces, la clave para un buen servicio a Dios, ¿cuál es? Amén, el amor. Estamos hablando del amor. Yo creo que nos enfoquemos en el amor. Entonces, la clave para un buen servicio a Dios, para agradar a Dios, siempre tiene que ser el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Bueno, ya más o menos lo saben, pero ya lo vamos a leer. Ok. Eso está en San Juan. ¿Quién más? San Juan 16. Dice Juan, versículo 16. Capítulo. No. 3:16. Bueno, estamos más o menos ahí. Entonces dice. Entonces decimos, entonces vamos a ver. Todo lo que usted haga para Dios tiene que ser lo mejor y hacerlo con amor, no por obligación o porque solo quiera hacerlo. Hay veces nosotros hacemos las cosas para Dios porque nos vemos obligados a hacerlo o nos vemos como una obligación o como una tradición. Yo voy a la iglesia por tradición, voy todo domingo. Me siento, escucho la misa, los católicos, escucho la misa, me levanto y no voy más. El otro domingo yo voy porque así me enseñaron a mí, voy. Eso no es adorar a Dios, eso no es un servicio a Dios. Esa es una obligación, supuestamente una tradición que vengo arrastrando de mis ancestros que me obligan a ir a la iglesia o me formaron así, solo ir a escuchar la palabra. Entonces me meto yo en ese confort que solo voy a escuchar nada más el domingo y luego a mi casa, la semana hago lo que sea, después voy el domingo. Eso no es darle lo mejor a Dios, porque estamos dándole un tiempito nada más a Dios que es solamente un domingo. Pero lo hacemos por tradición o por obligación. Pero para Dios tenemos que darle siempre lo primero, lo mejor y con amor. 3 cosas. Lo primero, lo mejor y con amor. Entonces para yo agradar siempre a Dios y hacer las cosas con amor, tengo que, eso consta de 3 partes que son. La primera, ¿qué le dije? Con amor. Ya. Sigan. La segunda, Lo mejor. Ahí está una. Con amor. Lo mejor y lo primero. Vamos a empezar. Lo primero. Ya. Lo mejor y con amor. Lo primero. Lo mejor y con amor. Entonces cuando nosotros hacemos esas 3 partes, que se basa en el amor, darle a Dios lo primero, lo mejor con amor, allí de verdad estamos amando a Dios, porque le estamos dando lo primero, nuestras primeras horas, nuestro primer tiempo, le estamos dando lo mejor que es la primera hora, el primer minuto, estudiando a Dios, dedicándoselo a Dios, y lo hago con amor. ¿Por qué con amor? Porque Él mandó a su Hijo a morir por mí. Y esa es la gratitud que tengo que hacer yo, recompensar a Dios, aunque no vamos a recompensarlo, pero por ahora sí, por amor. Dale lo mejor a Él por amor, porque Él lo hizo a través de nosotros en una cruz del Calvario. Mandó a su Hijo a morir por nosotros por amor. Entonces lo que hagamos nosotros a Dios tiene que ser siempre con amor. Vamos a ver entre Caín y Abel, diferencia en un sacrificio con amor y lo mejor, y otro que no fue con amor. Entonces vamos a ver aquí 2 sacrificios. Vamos a ver 2 sacrificios de Caín y Abel. Y vamos a sacar la diferencia entre los 2 sacrificios de Caín y Abel. ¿Cuál fue con amor? ¿Cuál fue lo primero? Y lo mejor. No se olviden de eso. Primero, mejor
y amor. Eso lo dio Abel. Ok, no es más adelante. Ya. Entonces, vamos a ver eso. ¿Y por qué un sacrificio fue más agradable a Dios que al otro? Si todos hicieron un sacrificio a Dios, pero vamos a ver la diferencia entre qué es hacerlo primero, lo mejor y con amor, que hacerlo por tradición o por una obligación o porque yo veía cómo hacían mis padres y yo quiero hacer lo mismo. Ahora aquí lo importante no, y también no, por eso digo con amor, porque tú puedes dar lo primero, puedes dar lo mejor, pero si lo das sin amor, no tiene sentido. Por eso todo se basa en el amor. Aunque yo creo que la persona que dé lo primero, dé lo mejor, tiene que tener amor en mí. Pero vamos a ver, vamos a la palabra 1 Corintios 13:4. Entonces la palabra en 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, todo puede acabar, pero el amor dice que jamás va a acabar, porque Dios es amor. Entonces, si la palabra dice que el amor jamás va a acabar, ¿es por qué? Porque Dios es amor. Entonces vemos aquí algo muy interesante. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Entonces eso me quiere decir que si Caín mató a Abel, ¿tenía amor? No tenía amor. Entonces lo hizo por tradición, por obligación o por eso nunca dio lo mejor. Entonces Caín, cuando hizo el sacrificio a Dios, lo hizo por tradición, por obligación, por eso nunca dio lo mejor. Y no lo hizo con amor, que fue lo más grave, tenaz. Caín no hizo el sacrificio con amor, pero vemos un Abel que sí, amor, por eso el sacrificio llegó al corazón de Dios y agradó a Dios. Entonces, cuando amamos a Dios, damos lo mejor. Sabemos por qué, porque Él. Cuando amamos a Dios, lo hacemos. ¿Cómo está? Cuando amamos a Dios, damos lo mejor. ¿Sabemos por qué? Cuando amamos a Dios y damos lo mejor, ¿sabemos por qué lo hacemos? Porque lo hacemos porque Dios es amor, porque Dios nos ama. Entonces, por eso lo hacemos con amor. Amén. Entonces está. Porque es nuestro creador, por nuestro Padre. Y porque siempre nos ha dado lo mejor, Dios, ¿no? Nos ha dado lo mejor a nosotros. Entonces nosotros tenemos que también hacer lo mejor para Dios. Entonces, como estamos viendo, entonces aquí Caín se irritó. El Caín buscaba lo suyo. Por eso no tenía amor. Él guardó rencor con su hermano. Él no se gozó de la justicia de su hermano, sino que él se llenó de ira. Entonces, vemos a un Caín que lo que él estaba sacrificando a Dios no fue con amor. Él lo hizo por una obligación, por eso él no dio lo mejor. Pero vemos que Caín dio lo primero, dio lo mejor y lo hizo con amor. Abel, pero Caín jamás lo hizo. Es por eso que
ellos presentan 2 sacrificios. Y Dios miró con agrado el de Abel, porque Dios supo, Dios vio que lo que daba Abel salió de su corazón. Y lo que dio Caín podía haber salido de una obligación o una tradición, pero jamás con amor. Y es por eso que no agradó a Dios el sacrificio que hizo Caín. Entonces cuando Caín ve la escena, que eso que hizo Abel agradó a Dios, se llenó de coraje, se llenó de celo, se llenó de envidia, se irritó, se molestó mucho y mató a su hermano. Entonces ese señor no tenía amor en su corazón. A pesar que nosotros no matemos a alguien, no levantemos nuestro puñal a alguien, pero lo matamos con palabras, lo matamos con la indiferencia, lo matamos con un trato, me trató mal, así lo trato, y es eso. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está lo primero? ¿Dónde está lo primero para Dios? ¿Dónde está lo mejor para Dios? ¿Dónde está el amor para Dios? Porque si damos lo primero a Dios, si damos lo mejor a Dios, si amamos a Dios, tenemos que hacer lo mismo ¿contra quién? Si amamos a Dios. Si damos lo primero a Dios, si damos lo mejor a Dios, si amamos a Dios, tenemos que dar lo primero. Tenemos que dar lo mejor. Tenemos que dar amor ¿contra quién también? Contra el prójimo. Porque si amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. ¿Cómo puedo decir yo amo a Dios y no amo al prójimo? No, eso es falso. El que ama a Dios tiene que amar al prójimo. Porque el amor de Dios cubre todo. El amor de Dios llena todo. Porque Dios es amor. Puede faltar todas las cosas en el mundo. Hasta las profecías se pueden acabar. Pero el amor de Dios nunca puede acabar. El amor no se puede acabar. El amor es eterno. Y aquí hay otra palabra muy interesante en 1 Corintios 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces aquí me está hablando la palabra, que está la fe, la esperanza y el amor. Pero entre la fe, la esperanza y el amor es más importante el amor. Porque ¿cómo usted puede tener fe, tener esperanza y no tiene amor? El amor. ¿Por qué siempre habla del amor? ¿Por qué? Porque en sí la esencia de Dios es amor. Vamos a ver en San Juan 3:16, que era lo que estábamos diciendo antes. Porque de tal manera amó Dios al mundo. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Porque no envió, dice más abajo el 17, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, si Dios, siendo santo, siendo puro, mandó a su Hijo a morir por nosotros y no vino a condenar, vino a salvar, vino a restaurar, vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Por qué nosotros condenamos, no siendo Dios? ¿Por qué nosotros juzgamos, no siendo jueces? ¿Por qué nosotros criticamos? ¿Por qué nosotros acusamos? ¿Por qué nosotros apuñalamos? Dios no nos ha puesto un propósito a nosotros. Dios nos mandó a nosotros con un propósito de llevar la palabra de liberación, de salvación, de transformación, de luz. Dios nos mandó como luz. Dios nos mandó como sal. Dios nos dio amor para que demos amor. Dios nos mandó a libertar. Dios nos mandó a sanar. Dios nos mandó a amar. No nos mandó a juzgar.
no nos mandó a criticar, no nos mandó a hablar mal de nadie. Dios nos mandó para eso, a amarnos, a pagar bien por mal, porque son las cosas que agradan a Dios. Pues cuando te tratan mal, cuando estás pasando mal, cuando alguien te está agrediendo y tú amas a esa persona, es allí cuando se ve que realmente eres un hijo de Dios. Porque en el momento que te están tratando mal, que te están acusando, te están haciendo la vida de cuadrito, te hicieron todas las cosas que no son buenas, hablaron mal de ti, todo lo muy malo que sea, y tú devuelves con lo mismo, no estamos agradando a Dios y no vamos a conocer lo sobrenatural de Dios, porque Dios jamás va a pelear por ti. Pero cuando nosotros se levantan contra nosotros, nos hieren, critican, hablan mal, y nosotros en vez de ponernos a pagar con la misma moneda, vamos, doblamos rodilla, pedimos misericordia a Dios por esa persona, oramos por esa persona, Dios va a entrar y va a hacer un milagro en ese momento. Porque estamos entendiendo que esa persona que está hablando así, esa persona que me está agrediendo, que me está atacando, no tiene el amor de Dios en su corazón. Es una persona que está atada al mundo, pero si yo lo tengo el pleno conocimiento, yo sé que Dios va a venir a mi socorro, va a venir a mi auxilio, y Dios va a calmar esa tempestad. Entonces nuestro problema, nuestras angustias, todo lo que se levantan para perjudicarnos, para hacernos daño, tenemos que darle eso a Dios. Amén. Y le voy a leer un texto que no estaba para leerlo, pero se lo voy a leer, porque hay veces tenemos que nosotros conocer, porque hay veces nosotros sabemos lo que es malo y lo hacemos. Sabemos las cosas que no le agradan a Dios y lo hacemos. Y eso es pecado. Si nosotros conocemos y sabemos que esas cosas no son buenas para Dios y aún así las hacemos, estamos pecando contra Dios porque sabemos que no le agrada a Dios y la estamos haciendo. Y no, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el temor a Dios? Eso también es pecado. Vamos a leer por eso Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno, oiga, ojo con esto, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Posiblemente la gente que no sabe al final no sabe. Es ignorante, ignora lo que le puede pasar. Pero si uno conoce lo que le puede pasar y lo hace, es pecado. Es como que usted conozca que por X camino salen 4 leones y se comen a la gente. Y usted conoce y sabe que es así. Y usted se mete por ese camino y sabe que es así. Usted va con la seguridad que usted de ahí no puede salir con vida. Porque usted sabe que los leones están esperando para devorarlo. Pero si usted no sabe qué pasa en ese camino, no sucede, usted no sabe, ignora lo que pasa por ahí. No ha preguntado nada, no sabe nada. Usted se mete a ciega. Aunque se lo coman los leones, pero usted iba a ciega. No sabía qué camino le esperaba. Porque al saber las cosas es una advertencia para yo no hacerla. Y si la hago a pesar de saber, está todo a mi responsabilidad, tanto como para muerte o para salvación. Pero hay siempre un mensaje detrás de cada cosa que Dios te dice que no lo hagas y tú lo haces. Porque si Dios te dice que eso es malo y que no lo hagas y tú lo haces, puede tener una consecuencia la desobediencia a Dios. Y es eso lo que no podemos nosotros dejar. A pesar de que Dios nos iba hablando, seguimos haciendo las cosas que no tenemos que hacer. Las cosas que son desagradables a Dios. Dios nos dice, ama al prójimo, no lo amamos. Dios nos dice, ama, no amamos. Dios te dice, paga bien por mal. Si te hacen un mal, págale con bien y no lo hacemos. Dios te dice, no critique, criticamos. Dios te dice, sé prudente, somos imprudentes. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos? ¿Por qué nos cuesta tanto someternos a Dios?
¿Por qué nos cuesta tanto depender solo de Dios? ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo tenemos que trabajar? ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son los mecanismos? Díganme, responda. Solo necesito más tiempo con Dios. Solo necesito más tiempo con Dios. Comprometerme con Dios. No tenemos compromiso con Dios. Servimos a Dios a media. Hoy nos reunimos, después pasa la semana, ¿qué hacemos? Nos reunimos hoy. Mañana, ¿qué va a ser el día de mañana? Terminamos la reunión aquí, después de la noche, ¿qué va a pasar? Nos vamos a la casa a ver la televisión, ¿qué programa vamos a ver? ¿Qué música vamos a ver? Nos llenamos en un momento, pero cuando terminamos la reunión, ¿qué hacemos? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué hablan nuestras bocas? ¿Qué hacen nuestras manos? ¿Qué escuchan nuestros oídos? ¿Qué hablamos? Tenemos que ya trabajar más en nosotros para agradar más al Padre. Tenemos que amarnos más. Tenemos que amar más. Tenemos que salir de mi yo y ver más por los demás. Tenemos que darle la mano al que lo necesita. A pesar de nuestra pobreza, a pesar de nuestra escasez, demos lo poco que tenemos a gente que necesita más que nosotros. Porque por lo menos hay veces tenemos para comer un arroz, pero hay personas que no tienen para comerse un pan. Hay veces cocinamos demasiado arroz. ¿Qué hacemos con ese arroz? Lo botamos. Y esas personas que andan por la calle andan recogiendo la basura para comerlo. Y entramos a quejarnos. Dios, esto, me hace falta esto, todos los días comiendo esto por aquí. Hijo, pero tú lo tienes, dice Dios. Tú lo tienes. Allá afuera hay muchos que están comiendo de la basura y no se están quejando como te estás quejando tú. He tenido misericordia contigo. Te he suplido tus necesidades. ¿Cuándo te ha hecho falta el pan? Lo has tenido. Y me vienes a reclamar que solo me das arroz, solo me das pollo, solo me das huevos, solo me das queso. No. ¿Hasta cuándo? Yo he tenido misericordia contigo. Tienes un techo, pero afuera hay muchas personas que no lo tienen. Afuera hay muchas personas que están en la calle, que viven en la calle. Afuera hay muchas personas que necesitan de nosotros. Afuera hay muchas personas que necesitan de nosotros y nosotros no. Tenemos las comodidades. Tenemos lo necesario para vivir y aún así nos estamos quejando. Y aún así nuestro amor se está enfriando con Dios. Yo sé de dónde Dios me sacó, yo sé de dónde vengo. Pero aún así no soy grato con Dios. Aún así no soy agradecido con Dios. Y Dios no ama. Dios no suple. Dios no cuida. Dios no protege. Porque su amor es eso. Su amor es protección a sus hijos. Y si hay veces nos corrige porque tiene que corregirnos. Porque todo padre que ama a su hijo lo corrige. Y el que no lo ama lo deja que se pierde. Pero yo creo que todo padre tiene que corregir a su hijo porque lo ama y no quiere verlo en las drogas, no quiere verlo robando. Todo padre quiere ver a su hijo que se eduque, que estudie, que se prepare, que sea un profesional. Porque esa es la anhelo de todo padre, solo que sea un loco que no quiera que su hijo prospere. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ya no tenemos que andarnos quejando. Tenemos que dar lo que Dios nos dio. Dar el amor que Dios nos dio a muchas personas que dicen que no valen nada, que no son nada, que son insignificativos en la vida, que no se merecen vivir. Demostrarle a ellos que sí tienen que vivir, que Dios murió por ellos, que Dios murió para darles vida, que Jesús murió para darle vida a ellos y que solo tenemos que buscar de su amor, porque nos aferramos a cosas que nos terminan alejando de Dios.
ignorando que Dios es amor. Nos aferramos a personas, buscamos ayuda en personas, buscamos ayuda en pareja, buscamos ayuda en novia, en esposo, en amigas, en amigos, pero no buscamos la ayuda de Dios. Es donde tenemos que ir. Dios es la fuente, porque Dios es amor. Usted me puede dar amor, pero ese amor que usted me va a dar nunca va a suplir como el que Dios me da. Tenemos que buscar más de Dios. No es suficiente lo que tenemos. Nunca será suficiente lo que tenemos si no es todo y todo lleno del Padre. Amén. Entonces, para amar a Dios y darle lo mejor a Dios, tenemos que darle lo primero, lo mejor y con amor. Ahí estoy demostrando que estoy agradando a Dios y que estoy haciendo lo correcto ante Él. Porque ahora ya no es sacrificio, ahora estamos viviendo en el pacto de la gracia. La sangre de Jesucristo fue derramada por nuestros pecados. Y tú tienes que clamar esa sangre por tu casa, por tu salud, por tu prosperidad, por tus hijos, por tu bienestar. Reclamar la sangre de Jesucristo, porque esa sangre fue derramada por nuestros pecados. Y tienes toda la autoridad para reclamar esa sangre. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Por los demás. Si Dios, aún siendo santo, siendo puro, sin pecado, sin manchas, murió por nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por los demás. ¿Por qué es necesario hacer siempre las cosas con amor a Dios? Para ustedes, díganme. ¿Por qué es necesario hacer siempre las cosas con amor a Dios? Alguien que me diga. Porque tenemos que hacer las cosas con amor a Dios, porque Dios murió por nosotros, porque tenemos que hacer grato con Dios. Amén. Entonces aquí sería por gratitud. Porque es la única manera que podemos ser llenos de Dios, haciéndole las cosas con amor o por gratitud. Es eso lo que le agrada a Dios y es eso lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario hacer siempre las cosas con amor a Dios? Por gratitud a Dios, porque solo Él se merece eso. Porque solo por Él somos llenos, porque Él es misericordioso, porque Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque Él nos amó primero. Ahora tenemos que nosotros amar a Dios, amar en nuestro tiempo. Amar a Dios se basa en darle un tiempo a Dios, estar con Dios, intimidad con Dios, hacer las cosas bien, amar al prójimo, ¿ok? Porque hay veces decimos amamos a Dios, pero no le damos tiempo a Dios. Tenemos que darle tiempo a Dios. Tiempo, lo primero, lo mejor y hacerlo con amor. Para Dios siempre tiene que ser excelencia y con amor. Siempre lo mejor para Él. Porque Dios nos dio lo mejor a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Y esa es la muestra de amor más grande del mundo y que jamás habrá. Jamás puede haber una muestra de amor como la que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Aún siendo pecador, mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados para salvarnos, para darnos vida, para que muramos a nuestro yo y vivamos con Cristo.
Porque a través de la muerte de Jesucristo morimos nosotros y resucitamos con Jesucristo. Es por eso que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso que yo siempre le digo, ya Dios no ve a nosotros, no que ve la imagen de Jesús a través de nosotros. Es su misericordia. Es por eso que estamos aún con vida, es por eso que nos sostenemos, porque cuando Dios quiere hacer algo, Jesús le dije, mi muerte no puede ser en vano, dale otra oportunidad. ¿No? Dale otra oportunidad. Yo morir por ellos, yo sé que sí pueden. Yo sé que pueden. Dios, así está Jesús. Clamando por ti y por mí. Porque hay un intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo. Eso dice su palabra. Hay un intermediario. Déjeme buscar eso para que usted también tenga conocimiento. Porque no me acuerdo muy bien dónde está. Primera de Timoteo 2:5, creo. Sí. ¿Cuál era la que dice ahora último, Miguel? Le mismo le doy. Apunten. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, sí, el que está allí es Jesucristo, no es la Virgen del Carmen, la Virgen del Quinche, la Rosa de Guadalupe, San Antonio, San Pedro, San Andrés, San Juan, San Judas, la Virgen de San Gregorio, Narcisita y esos otros como les puedan llamar. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay nadie más. El único que nos lleva al Padre es Jesucristo. Y también dicen en 1 Juan, creo que 1:2, que si alguno de nosotros pecares, tenemos abogado para con Dios, para con el Padre, que es Jesucristo. Él es nuestro abogado. Por eso cuando nosotros pequemos, tenemos que siempre estar pidiendo perdón a Dios. Sí, 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Por eso, Jesucristo es justo. Amén. Vamos a leer Juan 14:21. Ya vamos a terminar. Juan 14:21. La palabra estuvo hoy día corta. Poquito, pero espero que realmente Dios haya hablado. Entonces dice la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, por eso yo le digo, si nosotros, entonces, con la palabra de Santiago 4:17, que me decía que si yo sé lo bueno, conozco lo bueno, y hago lo malo, eso me es pecado. Entonces, si yo amo a Dios, conozco de Dios y guardo sus mandamientos, yo no puedo hacer lo malo, porque yo amo a Dios y guardo sus mandamientos. Y si yo amo a Dios, guardo su mandamiento, estoy amando de verdad a Dios y Dios me ama a mí. ¿Por qué? Porque nuestra maldad no es que Dios no te ama, porque ya mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero el amor de Dios, ¿cómo te puedo explicar? Si nosotros conocemos lo que es bueno y no lo hacemos y hacemos lo malo, nosotros estamos condenando nuestra alma. Nos estamos separando de Dios por nuestros pecados, porque Dios no es que ama el pecado de nosotros. Dios te ama a ti, pero Dios te ama a ti y no ama tu pecado. El hecho que Dios te ame no significa que tenemos que hacer las cosas que no le agradan a Dios y el amor de Dios permanece. No. Porque tenemos que hacer las cosas que son buenas. Por eso está el infierno y el cielo. Hay dos caminos, el del bien y del mal. Uno elige qué es lo que quiere. Porque si conocemos a Dios, conocemos su palabra, tenemos que hacer las cosas que realmente agraden a Dios. Juan 13:34. Y por último,
Y por último, vamos a leer este último mandamiento que Dios nos dejó. Un mandamiento nuevo os doy. 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Os améis unos a otros. Entonces ya Jesús aquí nos dice que nos deja un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces sí, la palabra se basa, toda la palabra se basa en el amor. Cuando nosotros amamos, estamos agradando a Dios. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. Porque una persona que ama a Dios tiene que amar al prójimo. Amén. Bueno, yo agradezco que hayan escuchado la palabra y que sea Dios trabajando en nuestras vidas. Bendigo a todas las vidas que están aquí, bendigo a su familia y que empecemos a trabajar, a cambiar y a hacer las cosas realmente que sean de total agrado de Dios. Amén. Que Dios me le bendiga y con esto será hasta un próximo día y no se olvide que salimos de ahorita de su palabra pero no de su presencia y que no solamente tenemos que reunirnos y en 1 hora y 40 minutos y hablar de Dios, estar con Él, sino hacerlo en todo momento. Y que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Y que demos a Dios lo primero, lo mejor y con lo primero, lo mejor y con amor para Dios. Porque es la forma de agradar a Dios. Y que si amamos a Dios, tenemos que amar ¿a quién? Al prójimo. Bueno, muchísimas gracias. Dios le bendiga y con esto será hasta una próxima. Hasta mañana. Bueno, mañana. Gloria a Dios. Bueno. La palabra